Jesús es a quien buscas. Un programa producido por los pastores Josué y Analía Mendía, de la Iglesia Jesús, Rey de las Naciones. Jesús es a quien buscas. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones para tu vida. Te saluda Josué Mendía, contento, feliz de poder compartir una vez más un mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que es lo que más nos bendice, nos habla, nos guía, nos anima, nos exhorta y nos toma de la mano día a día en esta vida que Dios nos ha permitido vivir, que si la vivimos conforme a la voluntad de Dios, guiados por su palabra y por su Espíritu Santo, la vida va a ser mucho más placentera, más feliz, más bendecida, porque Dios va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con el Señor. Quiero compartir contigo un mensaje que le puse por título Los grandes mandamientos. Lucas, capítulo número 10, versículos 25 al 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al número 37, los grandes mandamientos, y así dice la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremenda palabra, tremenda enseñanza de parte del Señor. Lo primero que observo es la gran mala costumbre de los religiosos, como en este caso, un intérprete de la ley. Mis respetos para los intérpretes de la ley. Pero dentro de las leyes hay una que se llama amor. Los intérpretes de la ley en el tiempo del Señor Jesucristo creían interpretar muy bien la ley, la Torá, las disposiciones de Dios, pero se olvidaban, consciente o inconscientemente, del amor, de la justicia, de la misericordia. Los religiosos siempre tenían una mala costumbre, la de probar, la de tentar, la de acusar a Jesús de una u otra manera. Era una mala costumbre. Dicha mala costumbre hoy continúa vigente, porque hoy pareciera que muchos religiosos lo único que hacen de su vida es tratar de probar, de tentar o de acusar a los demás. Y esa es tarea del enemigo. El acusador es el enemigo. No tendríamos que ser nosotros. Ahora bien, cuando el intérprete responde correctamente, quizás pensó:
que él estaba cumpliendo todas las cosas, ¿no? Porque si se refería al segundo mandamiento, digamos, era un poco comprometedor para él, porque él tenía que demostrar que él amaba no solamente a Dios, sino también a su prójimo. Por eso la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Estaría esperando no sé cuál respuesta de parte del Señor. Y el Señor le responde con esta parábola. Y le dice, un varón iba camino de Jerusalén a Jericó y de repente unos ladrones lo asaltan. Y la primera persona que pasa por allí es un sacerdote. El sacerdote lo vio, se desentendió, se desinteresó y se desligó de toda responsabilidad. El sacerdote habrá pensado, bueno, yo tengo que hacer mi tarea, de ahí en más no voy a hacer nada extra. Se desentendió, se desinteresó, se desligó de toda responsabilidad. Pasa un levita. El levita también lo vio, aquel varón. Se desentendió, se desinteresó y se desligó de toda responsabilidad. Siguió de largo y tampoco hizo absolutamente nada para ayudarle. Los dos estarían cumpliendo, pienso, sus tareas, la del sacerdote, la del levita, pero un sacerdote o un levita tiene que ir mucho más allá del servicio en las cuatro paredes. Parece que esto no lo entendían de esta manera. Entonces, al ver a una persona que había sido dañado, golpeado, robado, que estaba malherido, lo habían dejado medio muerto, a ellos no les causó ningún tipo de compasión, de misericordia, sino que totalmente ellos se desentendieron de cualquier responsabilidad. Pero aparece un samaritano. ¿Qué era un samaritano? ¿Qué representaba un samaritano? Tiempos atrás se habían distanciado judíos se habían mezclado, se habían casado con los sirios y bueno, se había perdido la pulcritud, se había perdido la esencia del judío, se había perdido el renombre porque estos samaritanos eran personas de segunda categoría. Ellos no eran dignos de nada. ¿Por qué? Porque se habían desviado en unirse con paganos y para los judíos esto era imperdonable. En tiempo del Señor Jesús, si alguien tenía que viajar desde el sur y pasar hacia el norte, y en el medio estaba Samaria, preferían muchísimos de los viajeros, por no decir todos, desviarse quizás por días o semanas, pasar por lugares inhóspitos, por desiertos, problemas, penurias, con tal de no pisar tierra samaritana. Pero aquí vemos a un sacerdote judío que se desentendió de todo, vemos a un levita judío que se desentendió de todo, y aparece en escena un samaritano. El samaritano del cual se esperaría lo peor, pasó a dar una gran enseñanza, no solamente al levita, al sacerdote, al intérprete de la ley, sino también a ti y a mí. ¿Por qué? Porque hizo lo que a lo mejor no esperaba nadie que hiciera. No sé si te ha pasado, y esto se llama expectativa, que has puesto tu expectativa en alguien o en algo y ese alguien no cumplió. Tú pusiste un 100% de expectativa en que alguien iba a hacer algo y no lo hizo, o lo hizo a medias. Entonces, en la medida que tú pusiste tu expectativa en alguien y esa persona te falló, en la misma medida viene tu decepción, o tu enojo, o tu malestar contra aquella persona. El problema, quizás, fue que pusiste toda la expectativa en alguien y no necesariamente deberías haberlo hecho. Porque somos humanos y hoy pensamos de una manera, mañana podemos pensar de otra, hoy prometemos algo, mañana nos olvidamos de lo que hemos prometido. La cuestión es que el que realmente hizo lo que tenía que hacerse
fue el samaritano. ¿Qué hizo este samaritano? Vamos a ver algunas de sus actitudes. Número 1, interrumpió su camino y se detuvo. El sacerdote estaba ocupado, el levita estaba ocupado, el samaritano también estaría ocupado, pero él interrumpió su caminar, se detuvo. Número 2, se le acercó. Ya vemos con detenerse una buena actitud de su parte, pero con acercarse a aquel varón vemos una disposición, vemos un corazón de servicio, de servidor. Se le acerca, le observó con atención. Fíjense, estamos viendo como un progreso en el sentir de esta persona, de este samaritano. Estamos viendo cómo dar un paso y luego otro paso y todos los pasos que sean necesarios para ver si podía ayudar en algo. Se le acercó, le observó con atención y dice que tuvo compasión de él. Tener compasión habla de ponerse en el lugar de la otra persona. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Todos pensamos en forma diferente, actuamos en forma diferente. Lo que para mí es lógico, quizás fuera ilógico para otra persona y viceversa. Yo creo que más que nunca necesitamos comprendernos más, entender de que todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades. Albert Einstein dijo, todos somos ignorantes. Él era sabio. Todos somos ignorantes. Sucede que no ignoramos las mismas cosas. Y tú y yo también somos buenos para ciertas áreas, para otras quizás no. Entonces tenemos que ser más tolerantes, más comprensivos, valorar a aquellos que nos preceden, valorar a aquellos que saben más, que han estudiado más, que son más profesionales en un área y aprender de ellos. Y en lo que podamos, pues enseñar, en lo que podamos transmitir, en lo que podamos colaborar con otros, en el don o de acuerdo a la gracia que todos hemos recibido. Muy bien, tuvo compasión de él. Dice luego que limpió sus heridas y le vendó. Yo quiero que observes los grados que él fue escalando, ¿sí? Cómo fue interiorizándose por la persona. No fue algo superficial, sino que llegó al punto de limpiar las heridas. Recuerda que aquel judío para este samaritano era alguien totalmente desconocido. Estaba allí golpeado, le habían robado. La mente del samaritano le podía haber jugado una mala pasada, como diciendo, no te metas, a ver si es una trampa, a ver si se hizo el que lo robaron y tratas de acercarte y después te roban a ti, a ver si se hizo el que lo golpearon y después te terminan golpeando. El famoso no te metas, o para el argentino, no te metas. Él limpió sus heridas. No le importó que no lo conocía, no le importó que él era samaritano y la otra persona era judía. Lo que le interesó es que había allí un alma, había alguien necesitado. Él estaba bien, él estaba fuerte. Seguramente había comido, había desayunado. Este hombre quizás ni habría comido y aunque lo hubiera hecho, lo habían golpeado, lo habían robado, lo habían dejado como muerto. Entonces tuvo compasión, limpió las heridas, le vendó y no lo dejó allí. Lo montó en su cabalgadura, lo subió a su cabalgadura, como diciendo, te voy a llevar a un mejor lugar, no te voy a dejar aquí, no te vas a morir, ni te van a volver a dañar nadie, porque yo me hago cargo. Lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un alojamiento, a un mesón, a un lugar donde él pudiera comer, donde él pudiera recostarse, donde él pudiera recobrar fuerzas, y lo cuidó. Fíjense el grado de amor que tenía este samaritano. Lo cuidó, se preocupó por un desconocido que no era ni de su nacionalidad y que estaban tan enfrentados, tan distanciados por la religión, por las costumbres, por la cultura. Pero él nos dejó un mensaje de amor tremendo. Cuando se habla de grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil decirlo, pero no todos lo hacen. Muchos, como el sacerdote o el levita, incluidos ministros, incluidos predicadores, incluidos siervos, incluidos siervas, tendríamos que observar muy de cerca la actitud de este samaritano, porque este samaritano
esta persona descartada por muchos, esta persona desechada por muchos, mal catalogada por muchos, terminó haciendo la voluntad de Dios y haciendo más aún de lo que cualquiera otro hubiera hecho, porque hasta lo cuidó. Y otro día, no dice al otro día, pudo haber pasado 1, 2, 3 días, otro día, cuando él finalmente se fue, le pagó al dueño del hospedaje para que continuara cuidándole. Y como si esto fuera poco, le dijo, y si se gasta algo más, cuando regreso, yo te pago el resto. Hermanos, ¿qué ejemplo nos deja este samaritano? ¿Sí? Yo creo que el intérprete de la ley se habrá quedado con la boca abierta. O, ¿por qué no?, con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque allí le dio el Señor a donde Él lo quiso tentar, a donde Él lo quiso probar, a donde Él quiso que cayera en algo. El Señor le dio una ilustración, una parábola, y de sus propios labios Él terminó diciendo, bueno, creo que de los tres, el que hizo la voluntad de Dios, el que realmente amó a su prójimo, fue el tercero. No fue el sacerdote, no fue el levita, fue el samaritano. No sé si esperaría un aplauso, el intérprete de la ley, una palmada de parte del Señor, pero lo que vino fue una exhortación. Muy bien has dicho, veas tú lo mismo. Y es el mensaje que el Señor nos deja en este día. ¿Cómo interpretamos las cosas? El sacerdote no hizo nada porque interpretó que como tal, él servía a Dios y no podía tocar ningún cadáver por ser un acto impuro. Eso es cierto, la ley decía, no tocarás ningún cadáver. Bueno, ni siquiera se acercó para ver si era un cadáver, ni siquiera se acercó para ver si estaba muerto. No, siguió de largo. El levita no hizo nada para ayudarle porque interpretó que como tal él servía a Dios y su tarea se limitaba dentro del templo, no en la comunidad. Yo sirvo adentro del templo, afuera no. Pero aquí Dios nos invita a que veamos cómo interpretamos las cosas. ¿Sí? Algunos pueden interpretar muy bien la palabra, o la ley, o los mandamientos. Pero aquí, más allá de interpretar bien la palabra, la ley, los mandamientos, es fundamental interpretar el amor de Dios, interpretar la justicia de Dios, interpretar la misericordia de Dios. Aquí algunos puntos claves nos enseñan que el amor hacia el prójimo es un mandamiento, no es una sugerencia o una opción. Es fácil amar a los que se parecen a ti, es fácil amar a los que piensan igual, es fácil amar a aquellos con quien tú o yo congeniamos, pero tenemos que amar a los hermanos, a los amigos y aún a los enemigos, dice el Señor. Nuestros prejuicios hacen que a veces nos cueste amar a los demás, porque tenemos nuestros propios prejuicios, nuestra baja autoestima y tantas otras cosas. Las apariencias engañan. Aquí el peor de todos, el malo de la película, permítame el término, terminó siendo la mejor persona, la que mejor actuó, la que sorprendió a todos. Los otros tenían títulos, tenían cargos, tenían unción, tenían gracia, tenían talentos, tenían reconocimiento, tenían investidura ministerial. Pero no tenían amor, no tenían misericordia. Y este samaritano sí la tuvo. ¡Qué tremendo! Espero que algo puedas sacar de este mensaje, de esta parábola, de que tú, más allá de quién eres o tu función, o lo que tienes, o lo que posees, o lo que sepas, pueda yo también, podamos nosotros cumplir con la mayor ley de todas, que es la ley del amor. Fíjense que podemos hacer tantas cosas, hasta resucitar muertos, pero si no tenemos amor, de nada vale, de nada nos sirve. Así que yo te invito más en estos días y en estos tiempos de convulsión, de problemas, de enfermedades, de guerras, de terrorismo, de pestilencias, de crímenes, de odio, de muerte, a que podamos meditar en esos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si logramos hacer esto, si logramos tomar estas palabras, este consejo divino y ponerlo por obra,
nuestra vida va a ser totalmente diferente. Así que te invito, primeramente, si eres una persona que quieres recibir al Señor en tu vida, si nunca lo has hecho, si has sintonizado esta programación, si nunca la habías visto o la habías visto alguna vez, pero nunca habías decidido tomar este paso de fe, yo te invito a que hoy puedas recibir a Cristo en tu corazón. Es una opción y es una invitación. Las invitaciones se toman o se dejan. Pero me gustaría que pudieras aceptarla y que pudieras hacer esta oración conmigo. Si así lo quieres, repite estas palabras después de mí. Padre amado, escuché tu palabra y he entendido muchas cosas. He entendido que te debo amar a ti por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a poder practicar estas cosas. Ayúdame a imitar a aquel samaritano. Ayúdame a hacer lo correcto, tu voluntad. Me he equivocado, he cometido errores, he pecado, pero te pido perdón. Yo me arrepiento de todo lo malo que hice. Y te recibo, Jesús, en mi vida. Te abro mi corazón, aceptándote como mi Salvador personal. A partir de hoy, yo prometo seguirte todos los días de mi vida, poder acercarme a ti y poder interpretar tu ley, especialmente la ley del amor divino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo bendigo a todo aquel que ha escuchado este mensaje. Personas nuevas, personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, siervos, ministros, líderes, que podamos todos tomar el ejemplo de este buen samaritano. Que podamos todos no guiarnos por lo que somos o lo que tenemos o el título que se nos ha conferido, sino que aprendamos a ser servidores. El Señor dijo, una vez que has hecho lo que tenías que hacer, di, inútil siervo soy. Que aprendamos todos de esa humildad del Señor, de ese espíritu de amor, de servicio que Jesucristo tuvo. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él lo dijo. No he venido a ser servido, sino a servir, y agregó, y a dar mi vida en rescate por muchos. Creo que tenemos suficiente ejemplo, intachable ejemplo, inmejorable ejemplo en Jesucristo como para que podamos imitarle. Si creemos que no podemos, o que somos faltos, o que no tenemos toda esa capacidad de amor, podemos acercarnos al Señor. El Señor es el galardonador de todas las bendiciones, de lo que tenemos y lo que no tenemos, de lo que anhelamos o de lo que necesitamos. Así que acerquémonos al Señor, el Señor nos va a bendecir, nos va a llenar, ¿por qué no? De amor, de gozo, de paz, de paciencia. Lo que necesitemos para amarlo al Señor y amar a nuestro prójimo, Dios lo tiene. Así que yo te invito a que puedas imitar, no a aquel sacerdote fuera del templo, no a aquel levita fuera del templo, porque adentro a lo mejor hacían bien las cosas, pero afuera, en medio de la comunidad, no hicieron absolutamente nada. Pero un hombre como el samaritano, que no servía en el templo, pero que nos dio el mejor ejemplo, es digno de imitar. Así que ahí va la enseñanza. Espero que te haya sido de provecho, de bendición. Medita en esos grandes mandamientos, pero sobre todo pídele al Señor que te dé todo el amor, yo también lo hago, para poder amarle a Él y para poder servir a nuestro prójimo. En este tiempo y en todo tiempo es lo que tenemos que aprender a realizar. Amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza, corazón, alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, se terminó el tiempo de esta programación de hoy, pero en una semana, si Dios así lo quiere, nos vemos, compartimos una nueva enseñanza y esperemos que sea de bendición para tu vida. Nunca te olvides, nunca te olvides esto que siempre digo. Puedes negarle o recibirle, mas nunca olvides la verdad. Jesús es a quien buscas. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.